el posgrado Dijo es un proyecto que se viene conformando y amasando hace muchos años, y todas las personas y los profes que hoy forman parte del DIJU son personas que tienen una formación y una trayectoria en el campo de los juegos, del juguete, del campo de la lúdica muy amplia, muy extensa, muy profunda, y son personas con las que nos fuimos encontrando en el transitar ese proceso y ese campo del diseño del juguete. Yo tengo que decir que yo tengo muchísimos menos años de trayectoria que todos ellos están hace muchos años. Yo los fui conociendo y los fui encontrando en distintos momentos, y este proyecto es parte de, digamos, no podría ser parte sin ninguno de ellos. Falta acá Diego Faraoni, que en algún momento le vamos a pasar el micrófono y lo vamos a consultar también y a preguntar. Falta Jorge Nela, falta Agustín también. Ahí está, bueno, a Leandro también lo vamos a consultar, es parte de las preguntas que fuimos organizando. Y es el community manager de todo nuestro proyecto. Pero bueno, nada, todos ellos son parte indispensable de este proyecto, y existe porque está cada uno de ellos en este lugar. Entonces, bueno, vamos a recorrer ahora algunas preguntas, algunas inquietudes que tenemos en este posgrado. Les digo que hay algunas preguntas que fueron incorporadas y pensadas por las distintas personas que componen esta comunidad que somos el DIJU, porque cada persona que deja y que se va del DIJU forma parte de esta comunidad que somos. En algún momento alguno de nosotros dijo, ellos son los ex-DIJUs, por los que venían del año pasado, y alguno saltó y dijo, no, nunca se es ex-DIJU, siempre se es DIJU. Entonces somos una comunidad, eso es lo que somos en el fondo. Bueno, María Aramburu tiene 14 años de trayectoria en el sector, o más. Más o menos. Bueno, es diseñadora en comunicación visual de la Universidad Nacional de La Plata, es socia del estudio Nazca Diseño, tiene una amplia formación en temáticas de juego, infancia, es especialista en desarrollo de comunicación e identidad para empresas que se dedican al juego y que producen dentro de lo que es el sector del juguete. Dirige hace 14 años los departamentos de diseño y desarrollo de empresas de juegos de mesa como Ruibal, Jetem, Editoriales de Mente. Y nada, yo siempre digo que a pesar de esos 14 años que lleva en la industria del juguete, no la han doblegado. Le sigue haciendo gastar plata y producir y fabricar con calidad, y es una maravilla los resultados que logra conseguir. Así que, nada, es una genia, en síntesis. Después está Pablo Boyer. Pablo Boyer es diseñador gráfico de la UBA, es profesor adjunto en la materia Mercadotecnia y Gestión Empresaria en la carrera de Diseño Gráfico y Diseño Industrial de esta facultad. Es especialista en diseño de comunicación de esta facultad, y maestrando de esa misma maestría está escribiendo el proyecto de tesis y trabajando en eso. Es consultor de marketing e imagen corporativa para empresas editoriales de la industria alimenticia, del juguete y otros sectores, y es consultor de imagen de Juguetes Rusty, donde asesora áreas de diseño gráfico, industrial, publicidad y desarrollos tecnológicos. Perdón, empresa Dimare, que fabrica la legendaria marca Rusty de juguetes. Daniela Pellegrinelli es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, es profesora de Educación Especial, posee una impresionante experiencia en el campo de educación, formación docente, gestión educativa. En los últimos años orientó su carrera hacia el ámbito de los museos. Es especialista en juguetes, juego y cultura infantil. Fue docente del postítulo El juego en la escuela y docente en Flaxo. Asesora de contenidos de la señal infantil Paca Paca.
asesora del proyecto Jugando Construimos Ciudadanía de la CENAF, que acá tenemos a su coordinadora, junto a nosotros también, que también es parte de la comunidad del DIJU. Es miembro también, Daniela, del equipo del área de Cultura e Infancia de la Secretaría de Cultura de la Nación, especialista en historia de los juguetes, publicó el diccionario de juguetes argentinos y bueno, es la creadora del museo, fue directora y creadora del Museo del Juguete de San Isidro, que es un espacio súper interesante. Quienes no lo conocen, está muy bueno que vayan a visitarlo. Y actualmente es directora de Cultura en Coronel Pringles. Y hace 2 años que viene especialmente a darnos 2 seminarios al DIJU y viene especialmente a hacer esa enorme tarea con nosotros. Así que nada, es una persona que nosotros valoramos muchísimo y que nos ha enseñado un montón, porque siempre decimos que los diseñadores somos especialistas en el producto, en la materialidad, en las interfaces, pero no sabemos tanto de perspectiva de infancia, de cultura infantil, y sobre todo de juego y pedagogía. Entonces nos viene muy bien todo lo que nos enseña Daniela. Bueno. Me parecía súper importante presentarlos con puntos y comas, porque es lo que corresponde. No, para nada. Y ahora la idea de esto es ir haciéndoles algunas preguntas e ir reflexionando en conjunto. La primera pregunta que les voy a hacer es, ¿qué tiene de particular diseñar interfaces lúdicas, juegos, juguetes, en relación a otros objetos que podríamos diseñar como diseñadores que somos? ¿Quién arranca? Bueno, a ver, yo pienso que la disciplina del diseño nos enseñó a proyectar muchas cosas, a pensar en mundos preferibles. Decimos, bueno, esta realidad habría que transformarla, podríamos hacer esto o aquello, y después elaboramos un plan o materializamos algún producto o una comunicación para lograr eso. En el caso del juego aparece algo que es, el juego no es una actividad demasiado previsible. O sea, si vos proyectás todo lo que va a pasar, probablemente te estés corriendo un poco del juego. Puede ser que estés pensando en un producto, no sé, que se parezca a un juego, puede ser que estés imaginando digamos, una dinámica que le vas a proponer a los chicos, pero el juego en sí vos no lo podés prefigurar. Si lo prefigurás mucho, en realidad, teóricamente ahí no está existiendo el disfrute o las realidades que aparecen con el juego. Entonces los diseñadores podemos, obviamente, trabajar en ese universo, pero un poco nos tendríamos que estar corriendo de esa forma en que nos enseñaron la disciplina, en que nos dicen, bueno, si vos lográs esto, va a pasar esto, y eso es algo preferible para todos. Pienso que ese es un primer desafío, que tal vez nosotros podemos proyectar unas cuantas cosas, pero la instancia de juego en sí del todo proyectable no es. No sé qué piensan. Sí, yo sumaría eso. Me parece que está bien por dónde vas, porque no hay una definición de juego. O sea, nos enfrentamos a una práctica social que es difícil de definir de por sí. Entonces, ¿cómo diseñar para algo que no sé bien lo que es, ¿no? Básicamente es eso. Por eso hay tanta confusión de si tiene que ser el objetivo de ese material o juguete, tiene que ser preciso o no tiene que ser preciso. Decimos, bueno, pero entonces es didáctico, pero entonces es muy de ejecutar o no. Bueno, las discusiones que siempre tenemos en el DIJU, ¿no? Y me parece que es por eso, porque nos enfrentamos a una práctica de muy difícil definición, pero además porque en el caso de diseñar para niños nos enfrentamos a una propiedad, voy a decir, sobre los niños, ¿no? Nosotros queremos venderles juguetes por un lado, pero por otro lado están los pedagogos como yo que dicen no queremos un niño consumista a los que se le vendan todo el tiempo juguetes. Y la infancia es una etapa de la sociedad o de la humanidad que está muy tironeada por un montón de disciplinas y también de deseos sociales.
Entonces también nos metemos con un sujeto que es el niño o los niños o la niñez, que está todo el tiempo en una arena de negociación entre las distintas disciplinas a ver con quién se la agarra, ¿no? Entonces, bueno, los fabricantes quieren venderles cosas, los pedagogos no queremos y ahí andamos. Y bueno, y también nos metemos entonces en el diseño de un objeto que, bueno, que está en una arena muy discutida. Sí, bueno, todo eso que decía Dani, de esa complejidad que tiene con los niños, por ejemplo, a mí hizo que yo me saliera un poco del campo del diseño y tuviera que formarme en cosas que tienen que ver con el área del juego para diseñar juguetes. Empecé como a irme por un montón de cosas que no tenían que ver estrictamente con la disciplina. Y de particular tiene eso, que siempre es sorpresivo, pasan cosas que uno no planificaba o pensaba que iba a pasar una cosa y pasa otra. El trabajar con los chicos es reinteresante, diferente a diseñar otras cosas. Y después el trabajar en equipo con gente con otras disciplinas. Y en mi caso también es diferente el ser parte de un proceso productivo, ver todo ese proceso, cómo se gesta desde la idea, cómo se testea, la parte de diseño, la gráfica y después la producción adentro de la fábrica. Ver todo ese proceso desde la idea hasta que el producto sale es súper interesante. Y es diferente a otras cosas. En una cosa de gráfica uno entrega a la imprenta un original y chau, y ya no ves más. En este caso hay un proceso que es mucho más visible y mucho más cercano para nosotros como diseñadores. Y una cosa que se me ocurre de lo que decís es, y que no sé bien cómo es, porque claro, estamos frente a una dimensión que tiene una ética, ¿no? O sea, siempre el diseño tiene una dimensión ética, pero en este punto, cuando vos lo orientás a una comunidad de jugadores o a una comunidad de niños jugadores, más, digamos, esa dimensión ética cobra una... Es mucho más compleja. Y tiene que ser mucho más cuidada y hay un montón de cosas que entran en juego que por ahí en otros productos uno no se fija tanto, perdón por decirlo de esa manera, pero bueno, hay una responsabilidad más grande, por lo menos en mí. Yo agregaría algo con respecto al marketing. Yo tengo mi visión orientada desde esa disciplina, o sea, no solo del diseño, sino el marketing, pero me parece fundamental entender que el marketing también es una exigencia de observación hacia el destinatario. O sea, es algo así como esto que estás creando no es algo que lo podés, o sea, podés hacerlo porque te gusta a vos, está muy bien, pero hay un otro y ese otro tiene sus razones para hacer y para percibir cómo percibe y cómo valora las cosas. Justamente venimos hablando de una actividad bastante impredecible y eso me parece que nos exige una observación mucho más respetuosa para ver cómo van a interpretar o cómo van a aceptar o van a rechazar los códigos que le estamos proponiendo. Una de las cosas que me alegra mucho al ver los proyectos de este año, en realidad lo venimos logrando durante varios años, pero es sacar a los diseñadores de ese código propio interno de la facultad, que es un código bastante encriptado, donde las comunicaciones parece que van siempre a diseñadores, ¿no? Diseñadores que le hablan a diseñadores. Y la verdad es que los productos le tienen que estar hablando a un otro. Ahí aparece una disciplina, bueno, puede ser el marketing, pero claramente puede ser la comunicación, la pura comunicación, de estar siendo respetuoso de cuáles son los conceptos que va a interpretar el otro y hablar en esos términos. Para ser innovadores, para ser creativos y para ser libres y lúdicos, pero utilizar los códigos del otro. Y yo lo que vi es que los proyectos de hoy hablaban como habla la gente, digamos. Tampoco podemos generalizar con lo de la gente, pero el diseñador muchas veces busca como códigos demasiado cerrados. No sé si es inseguridad o qué, pero algo así como, bueno, lo hago interesante, parece cool, o es tendencia, lo vi en Londres. Y la verdad es que ahí me parece que esto de la ética también corre para el diseño. Es la ética de, bueno, vos tenés que hablar con tu producto, vos tenés que comunicarte no solamente desde un nombre bien puesto, un signo bien elegido, sino una dinámica que la otra persona esté dispuesta
a disfrutar, digamos, a utilizar. Y si lo lanzas al mercado, luego ver qué pasa, ¿no? Tener la valentía de recoger la respuesta. ¿Será para hacer una versión 2? ¿Será para mejorar la que hiciste? O también puede ser para hacer un nuevo discurso posterior, digamos, en la teoría de los discursos de la comunicación, ¿no? Yo lanzo algo, escucho cuál es la recepción, escucho la respuesta del otro y vuelvo a actuar en base a esa respuesta. Me parece que eso es una especie de ética que la verdad que la comunicación nos propone y los diseñadores a veces nos desentendemos de eso. Sí, no, ahí iba a agregar que ahí es donde la pedagogía puede ocupar un lugar, porque en ese lugar del otro, ¿no? Porque cómo leo el otro, con qué herramientas leo ese otro. Y sobre todo en el caso de un niño, un otro que es dinámico, que está en un proceso dinámico de crecimiento, que hoy es de una manera y mañana de otra. O sea, es un otro que además está en un contexto familiar, de la educación que está recibiendo, en el país donde vive, en el campo, en la ciudad. Y entonces, generalmente, cuando se diseña para un niño ideal o para un usuario ideal, ¿no? Entonces, claro, no se ve el otro, se ve un otro que está armado como un patchwork, pero los otros que juegan es esa discusión que siempre tenemos entre usuario y jugador, ¿no? Uno puede diseñar un juguete para un usuario, pero no, hay que diseñar un juguete para un jugador. Y los niños son expertos en jugar, o sea que estamos diseñando cosas para expertos, y hay que ver qué hacen ellos con esas cosas. Y me parece que ahí está la complejidad, cuando trabajamos para justamente una etapa o no sé cómo, una franja de edad que tiene unas características muy particulares y que si no nos acercamos con conocimiento hacia eso, eso permanece oscuro. Entonces decimos que tienen que ser creativos, que tienen que ser imaginativos, pero ¿qué es creatividad en la infancia? ¿Qué es imaginación? Realmente hay que ir elemento por elemento y palabra por palabra, traerla y decir, bueno, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de creatividad en la niñez, de imaginación, de construcción, de juego? Que es un poco lo que se hace en el DIJU, que es realmente desarmar un montón de frases hechas con las que trabajamos o que por ahí hay marketing, por ahí no suficientemente pensado y parece que queda bien esto que vos decís, ¿no? Pero bueno, que no va a ningún lado. Es súper interesante. Me gustaría orientar hacia este lugar. Muchas veces, algunas veces hemos charlado con Daniela sobre el concepto de la función, ¿no? En el diseño en el diseño de juguetes. ¿Cómo nos paramos como diseñadores cuando diseñamos cualquier objeto y este concepto, o sea, esta perspectiva que, digamos, de la que nosotros venimos como enseñanza del diseño, de la modernidad y de entender la función, luego la forma, y cómo eso digamos, en el diseño de juguetes se desarma, ¿no? De una manera absolutamente diferente. Lo de que es necesario salirse del campo del diseño, salirse de la disciplina por momentos, porque a veces la disciplina te cierra algunas cosas en lo que tiene que ver con el juego. Es necesario formarse en cosas que tienen que ver con el juego y con la infancia, porque es muy específico y es un campo aparte muy grande y de muchas características que es necesaria. ¿Y cómo abordamos esa perspectiva, digamos, está claro, o lo que ustedes están planteando es esta mirada de construir ese otro para el que diseño de una perspectiva que no sea estereotipada o estipulada en ciertos parámetros en aquellos modelos que consideramos que existen o a los cuales se supone que tengo que ir a interpelar. Bueno, ¿cómo buscamos o de qué manera, cuáles son herramientas o cómo ustedes trabajan desde cada uno, desde sus disciplinas, para entender cómo es ese otro, esos otros modelos de infancias que no están tan representados tal vez hoy en lo que es el mercado? A mí me parece que
trabajando distinto, trabajando en equipo, intentar, bueno, trabajar sin prejuicios, sacando de lado un montón de cosas que muchas veces, o por lo menos en mi experiencia, en las empresas tienden a hacer, tienden a pensar en un niño que es así, así, va a hacer esto, va a jugar de esta manera, lo va a comprar el papá. Y a veces no es tan así. A veces es necesario escuchar. Aparte de eso, cambia todo el tiempo. En las empresas a veces se piensa en un niño de otro momento, que es un niño que tiene que ver con los niños que éramos nosotros, no con los niños de ahora. Y los niños de ahora tienen otras vidas, otras elecciones, otros intereses y cosas que, bueno, por supuesto que eso cambia todo el tiempo, pero se tiende a pensar en algo que es bastante como cerrado. Y yo creo que se construye desde ese lugar, o por lo menos a mí desde el trabajo me interesa esa perspectiva de pensar en un niño jugador, no en un niño comprador. Si uno piensa en un niño jugador, cuando empieza a diseñar se tiene que parar en un lugar totalmente distinto, tiene que trabajar distinto y hay que pensar distinto. Entonces ahí cambia todo y me parece que salen cosas mucho más interesantes desde ese lugar. A ver, yo digo, lo primero para responder es cómo se busca eso, es investigación de mercado. O sea, mi forma es, arranquemos con algo formal, digamos, algo que, digo, observar a los chicos, sí, me parece bien, apelar a otras disciplinas, trabajar en la interdisciplina me parece fundamental. Pero ¿cómo sé si esa observación que hice de mi sobrino es suficiente o si mi sobrino va a estar más o menos relacionado con la gente que puede estar interesado en el producto? Bueno, digo, hay algo que se llama investigación de mercado que tiene distintos métodos para abordarla, ¿no? Esa es una cosa como para empezar. Después otra cosa que me parece importante para no caminar siempre sobre el mismo carril en las respuestas es que el usuario del juguete en tanto producto no es uno solo y no es solamente el chico jugador. El usuario, a mi producto lo va a usar el comerciante. A mi producto lo va a usar el padre. O sea, van a entablar relaciones con ese producto. El padre se va a sentir un tipo de padre en el momento en que compra y regala ese juguete. Puede hacer uso de ese juguete o de ese producto el director de un colegio. Y los usos van a ser diferentes. Hablando de esto de cuál es si el uso y la función, o la función y la forma están vinculados, bueno, ¿cuál es la función de este producto? El producto nos va a demostrar que tiene una vida mucho más larga que las instancias de juego, ¿no? La vida del producto empieza bastante antes. Si yo tuviese que hacer una pequeña crítica sobre la presentación de los trabajos, de los trabajos anteriores, es que ninguno levantó la caja y dijo, la caja fue pensada para que se luzca de esta manera en el comercio o para que argumente este tipo de cosas hacia el padre, porque ese es un momento muy desafiante para el producto. Para que el producto llegue y sea jugado, tiene que pasar por ese recorrido. Obviamente, digo, estuvieron bastante resueltas, pero no hubo un especial hincapié en mostrar eso como parte del proceso. Y la verdad es que si el producto no se vende al comerciante y si el comerciante no se lo vende a los padres, sí puede llegar a los chicos, pero por medio de otros canales, ¿no? Por un canal institucional, puede llegar no sé, porque el Estado está implementando un programa determinado, pero en el gran porcentaje de los juguetes probablemente tengan que atravesar el desafío de la juguetería. Y en ese caso tenemos que pensar cuáles son las funciones que también tiene que cumplir el juguete. Me encanta, porque este es un chisporro, tío. Porque obviamente esto es muy bueno del DIJU. El DIJU para mí, esto aparte, después voy a contestar. El DIJU tiene una característica para mí que es soñada, diría. Porque yo vengo trabajando desde hace muchos años y las distintas disciplinas que miraban el juguete estaban cada una en su carril y en general no teníamos esta posibilidad de ser profesores de un mismo alumno, ¿no? Bueno, el alumno que se arregle después. Pero la verdad es que es necesario, porque el juguete está antes que el mercado. O sea, los juguetes, por eso mi perspectiva, que es la perspectiva histórica,
es la que permite deconstruir una cantidad de cosas, porque si no comprendés que hay juguetes antes que mercado, entonces ¿para qué están los juguetes? No son para que vos hagas dinero en tu fábrica. Evidentemente tienen otra función social. El juguete tiene como un sinfín de niveles, es como capas y capas y capas y capas de sentidos acumulados históricamente y por supuesto contextualizados una y otra vez. Entonces hoy claramente en este contexto, FADU, DIJU, la perspectiva del marketing es fundamental porque estamos tratando de crear un juguete para venderlo en un mercado. Pero el juguete es mucho más que un objeto para ser vendido en un mercado. Es un objeto que existe desde que la humanidad existe, que ha tenido múltiples funciones, que algunas funciones no las conocemos y que, según muchos teóricos, dicen, bueno, son mensajes sociales que los adultos dan a los niños o mensajes que la sociedad quiere que se transmitan a las nuevas generaciones de alguna manera y lo repiten hasta el cansancio. Llámese, quiero ser flaca, los varones son poderosos o cualquier mensaje que podamos ver en el mundo de los juguetes, que hoy son estos y ayer fueron otros. Entonces, me parece que está muy bien lo que dice María, de que para poder meterse en este mundo de los juguetes y realmente poder comprender a fondo de qué se trata ese objeto en el que me estoy metiendo, todas las perspectivas estas son necesarias de manejarlas mínimamente y además son contradictorias en muchos casos. O por lo menos uno va a tener que tomar decisiones que son dilemáticas. Y sí, vas a tener que tomar una decisión, pero no es que hay decisiones buenas, digamos, y vos dejas de lado malas, sino que en determinado contexto, para determinados chicos o mercados, voy a tomar ciertas decisiones. Pero la perspectiva histórica te da un paneo de qué fue pasando con los juguetes a través de la historia, qué lugares ocuparon, para qué fueron usados. Y por qué no voy a seguir copiándolos, ¿no? Ciertos juguetes que no voy a nombrar. Y por qué algunos son universales y persisten, y cuántos que persisten a través de 500, 600 o 1000 años y todavía los seguimos jugando. Y eso es casi más enigmático que un juguete desaparezca. Entonces, bueno, me parece que está bueno que queda acá en esta mesa planteado un poco el espíritu del DIJU. Y es que no tenemos muchas respuestas, pero sí tenemos perspectivas de abordaje que van enriqueciendo la capacidad de cada uno de los alumnos de pensar en ese objeto. Y bueno, y por eso también los proyectos en general son buenísimos. Una perspectiva distinta. Eso digo, el DIJU tiene una perspectiva distinta. Eso es lo más valioso. Los chicos, por ahí los alumnos quieren comentar algo sobre esas herramientas que hagan. Una de las cosas más interesantes que el DIJU tiene es la posibilidad de entablar este diálogo, ¿no? A mí me pasa como egresada de las facultades sociales, ¿no? Que cuando llegué a FADU, bueno, era como otro idioma, otro mundo, otras mentalidades. Me parece que también este choque de universos, ¿no? Como una misma universidad puede formar miradas, perspectivas tan distintas sobre un mismo objeto, sobre una misma temática. Y me parece que la posibilidad de que todo eso se ponga en diálogo en las clases, en los encuentros del DIJU, es lo mejor, ¿no? Es lo mejor. Sobre todo cuando empezamos, lo dijo Pablo, eso no le hagas caso, está mal. Y así hace conmigo. Pobres alumnos. Pero bueno, sí, creo que eso está buenísimo. El espacio de posgrado también permite tratar con alumnos más maduros, que saben que no les vamos a dar respuestas cerradas, sino que bueno, que después ellos tienen que optar y tomar decisiones. A ver, cuando uno decide entrar en un canal, ya está tomando decisiones, ¿no? Un canal de distribución o de comercialización. Y cuando decide alguna función específica o si pensó en un usuario determinado, también está tomando decisiones. El problema es cuando hacemos cosas de forma intuitiva con el absoluto prejuicio del otro, ¿no? El absoluto prejuicio, el diseñador, yo le doy a los diseñadores, soy diseñador, ¿no? Pero me pasó que durante muchos años de carrera yo transitaba algo que era algo así como una copia de esos estilos que se vendían, con los cuales te sacabas buenas notas, que se vendían dentro de esta facultad, no en la calle.
Y después me di cuenta que el ejercicio de ese prejuicio, la verdad que es una falta de respeto para mí, ¿no? A esta altura pensar que yo sé cómo va a ser. Esto va dirigido a chicos, esto va a adultos, esto va a mayores, esto a gente que vea en transporte público. Y entonces hago una señalética de un hospital o hago un producto de juego. Es una falta de respeto total. Si yo no tengo idea, el diseñador cursa toda su carrera casi leyendo 3 fotocopias, ¿no? Y aparecen toda una serie de humanidades ahí investigando, profundizando, que nos tendrían que por lo menos poner en duda, y la verdad es que muy pocas veces nos ponemos en duda eso. Yo defiendo el marketing desde ese lugar, el lugar que te dice, para, antes de empezar, detenete y mirá. Y si lo haces de forma sistemática, bueno, probablemente vos puedas tomar decisiones que más o menos se aproximen un poco más al código de ese destinatario. Y vos después decís, me parece que dando un salto adelante, ¿no? Pero esa pregunta que decía, ¿qué es un juguete exitoso? Que es una pregunta tremenda, porque ¿qué es algo exitoso? Ya lo podemos discutir. Pero un juguete exitoso sería en todo caso un juguete que perdura, como decía Daniela, que hace 500 años está la pelota, es un juguete exitoso. Depende de lo que consideres exitoso. O el contexto en que lo analices. Si lo analizás desde las ventas, en lo comercial, si lo analizás desde el diseño del jugador, ¿qué sería exitoso? Pero exitoso no sería Perdón, lo que pasa es que, claro, depende, porque, por ejemplo, para mí, que me interesa que se juegue, un juguete exitoso es uno con el que se puede jugar mucho rato, que no te cansás, que dura para los hermanitos, que juegan en el patio adentro, muchos, pocos, ¿no? Tiene una capacidad de suscitar el juego muchísimo. Para mí, desde mi perspectiva, eso sería un éxito de ese juguete. Pero capaz que no se vende. Y al revés, por ahí hay un juguete que es exitoso porque se vende cantidad, porque es una novedad o lo que sea, y bueno, tenemos 40 millones de casos a diario, ¿no? Digo, de cosas que se venden como grandes juguetes, que se venden, se reproducen, se copian, y uno podría decir, bueno, comercialmente es muy exitoso, hizo mucho dinero con eso, pero la verdad es que desde el punto de vista del juego es pobrísimo. Entonces es difícil, claro, me parece que hay que definir parámetros. Claro, nosotros por ahí trabajamos en empresas más masivas. Un juguete exitoso está visto como un juguete que se vende mucho y que deja mucho margen de ganancia. Eso sería un juguete exitoso en el mercado. Pero bueno, a veces pasa eso. El juego es muy pobre, es muy repetitivo. Y a mí me parece que también eso entró un poco en crisis. Todos esos juguetes que se vienen repitiendo desde hace tantos años en la industria empezaron a surgir un montón de cosas nuevas, los emprendedores empezaron a hacer cosas súper interesantes. Eso que parecía tan exitoso parece que dejó de ser tan exitoso. Algo pasó, algo cambió. Pero pregunto, o me pongo, sí. Un juguete exitoso, está bien, sería un juguete que sirve, que digamos con el cual se puede jugar, con el cual se puede jugar mucho tiempo, no me aburro, lo puedo combinar con otras cosas, ¿no? Tengo un montón de posibilidades, pero al mismo tiempo ese juguete, para ser exitoso, ¿no debería poder ser difundido, poder ser democratizado, poder transferirse, poder llegar a la mayor cantidad de gente posible? Y en ese lugar me paro para pensar en un consumo infantil, pensándolo desde una perspectiva, digo, se puede pensar en un consumo infantil responsable, puedo pensar en, digamos, desde qué lugar sería, digamos, desde qué lugar me paro para pensar que tal vez ese producto exitoso es también aquel producto con el cual se puede jugar, pero al mismo tiempo es accesible para la mayor cantidad de gente, es entendible para la mayor cantidad de gente, tiene un precio accesible, no se rompe, ¿no? Todas estas cuestiones en las cuales sí entra el mercado, como espacio en el cual se intercambian esos juguetes. Sí, pero, por ejemplo, en mi caso, un juguete exitoso para mí, como desafío desde mi lugar de diseñadora, es eso, es un juguete que se puede jugar, que se puede compartir, que dura, que se vende y que es accesible a un montón de chicos, que está hecho con buena calidad, que está pensado desde un montón de cuestiones de inclusión, de género, de tener acceso
de consumo a un montón de gente de algo de calidad y algo que esté bueno. Para mí eso es un juguete exitoso desde mi perspectiva personal. Por eso te decía, depende de cómo uno defina el éxito. Si lo define desde el mercado, para mí quizás yo he diseñado juguetes en la empresa que me parecen exitosos y no son exitosos en ventas. Y hay otros que son muy masivos, de licencias extranjeras, que son súper exitosos en ventas y a mí no me parecen quizás. Pero por eso es bastante delicado, pero es interesante. Yo quiero sumar una palabra que es, para mí, un juguete exitoso es un juguete popular. Y la verdad es que, por ejemplo, la industria puede lograr la masividad que vos decías, ¿no? La industria te permite hacer cosas populares. El problema es cuando a esa industria le metemos un código antipopular. Cuando pensamos los diseñadores, yo con esto me luzco y uso una tendencia que vi afuera o una estética que me parece a mí súper persuasiva, pero después a nivel popular no resulta. Y la palabra popular nos desafía a los diseñadores a ver por qué a la gran mayoría le atrae esto y sacarnos los prejuicios, ¿no? Yo pienso que sí, que se tiene que vender para que sea exitoso. O sea, pienso que tiene que acceder la gran mayoría de la gente a eso. También puede ser que haya de vuelta, ¿no?, una institución que lo esté proveyendo. Pero si no llega al rango de popular, para mí no es exitoso. Y ahí puede entrar también un juguete como, no sé, mi suegro siempre habla del aro. Dice que cuando él era chico jugaban con un aro que corrían detrás del aro. Eso era un producto, digamos, un juguete exitoso justamente por ser popular. Bueno, iba a decir eso, ¿no? Creo que es el momento de dividir a los juguetes y digamos, tomar conciencia de que hay juguetes industrializados y juguetes que no lo son, como hay que diferenciar el juego, que es una práctica social, comunitaria, que no necesita juguetes y mucho menos juguetes industriales para existir, y el mercado que se va a ir generando como, digamos, sobre toda esa práctica social que es muy antigua y que se va a crear porque, bueno, vivimos en una sociedad de mercado. Pensaba en eso. Históricamente uno podría decir que un juguete exitoso es un juguete que perduró y que se extendió, por ejemplo, territorialmente a prácticamente todo el mundo, como el barrilete, el caballito de palo, el yo-yo que tiene 2500 años y así, ¿no? O las articulaciones de muñecas que empiezan en Roma y terminan en el presente. Entonces decía, bueno, esos procedimientos técnicos son procedimientos exitosos porque la industria los sigue utilizando con otros materiales y con otro packaging, pero es el mismo sistema técnico como un juguete de acarrear que también va a tomar su idea de juguetes del mundo antiguo. Entonces, esos serían procedimientos técnicos exitosos porque han perdurado, pero lo estoy tomando desde una perspectiva. Entonces, creo que como que para mí está claro, o sea, definir qué es éxito depende de cuáles son los criterios que estás usando. Y todo es válido, digamos. Excelente. Vamos a ir cambiando de eje. Igual. Igual me parece que es re interesante. Pero pasando a las nuevas tecnologías, ¿no? Y la infancia o las infancias, las nuevas tecnologías. Digamos, las nuevas tecnologías impactan o empiezan a insertarse en los chicos, en los espacios de juego de los chicos, cambiando, digamos, la forma tradicional en la que vienen jugando, compartiendo sus espacios. Creo que la primera reacción que tiene, digamos, la sociedad es un poco, no me sale la palabra, un poco... Sí, un poco de rechazo, ¿no? E incluso la industria también. La industria, en vez de ir a abordar esas tecnologías o ese proceso, esos conocimientos como procesos de innovación, lo que hace es a veces bajar de rango etario y decir, bueno, me centro en la primera infancia porque yo sé que ahí el usuario no se me va a escapar. Con las nuevas tecnologías, los chicos ya a partir de los 7 años empiezan
a estar más conectados, más involucrados con las tecnologías. ¿Cómo abordamos nosotros desde el diseño? O sea, la pregunta sería, ¿cómo abordamos nosotros desde el diseño esta transformación en la vida o en la forma de ocio y juego, en los hábitos de ocio y juego de los chicos? ¿Cómo hacemos si eso puede ser una oportunidad en vez de una amenaza? ¿Cómo hacemos para llevarlo a una oportunidad y si esto es posible? ¿Cómo lo ven ustedes? Es como la pregunta. A mí, cada vez que yo cuento de que trabajo, todos me dicen, ¿y se venden los juegos de mesa ahora con la tablet? ¿Quién juega? Bueno, la respuesta es que sí. Y que los chicos juegan un montón, igual. Yo creo que conviven, que la tecnología conviven. Las empresas tienen una visión bastante... sí, como... De amenaza. Sí, de amenaza, como que piensan que pierden a los chicos a cierta edad. Cuando los chicos empiezan a tener contacto con la tecnología, no sé, a los 8 o 10 años, por ahí particularmente en el campo donde yo trabajo, se piensa como que se los perdió y se fueron a jugar en la tablet y desaparecieron de este mundo. Y la verdad es que no es así. Yo por la experiencia que tengo es que eso convive y bueno, y hay que incorporarlo. Y también algo que es una realidad, que a veces los chicos están un montón en contacto en horas con la tecnología porque están solos y porque es una alternativa a jugar cuando no tienen un otro. Para jugar a un juego de mesa necesitas un otro, necesitas ayuda, que alguien te enseñe a jugar, y necesitas un espacio de encuentro. Y cada vez los espacios de encuentro entre los chicos son menos, cada vez están más solos en su casa o con gente que los cuida, que tampoco son su mamá y su papá. Entonces la tecnología es una alternativa a eso, no es que no quieran el resto de las cosas, es lo que pueden hacer. Yo creo que es lo que pueden. Entonces a veces a mí me genera como un enojo eso, porque pareciera como que se los criticara porque están en contacto con el celular y la tablet, y en realidad, bueno, es lo que pueden hacer. Y deberíamos pensar en cómo ayudarlos, no cuestionarlos todo el tiempo, ¿no? No, bueno, eso pasa porque hay adultos que crean, venden, compran juegos y se los dan a los chicos, no los sacan de la galera. Estoy de acuerdo, o sea, a mí me molesta mucho cuando se critica a los niños porque justamente hay un aspecto que es la responsabilidad de los adultos. Si no jugarían un juego de mesa. El tema es que las prácticas están cambiando tanto que llega un momento que ya no quiere, por ahí dice, no, yo estoy con la tablet re bien, porque bueno, ya se acostumbró a ese modo de entretenimiento y a veces cuesta salir de ahí, pero van y vienen los chicos de un juego al otro. Eso se ve en cualquier actividad lúdica que vos hacés y donde combinás videojuegos con juegos de otro tipo, y vas a ver que los chicos circulan por ambos tipos de juegos sin problemas y se ve una y otra vez. O sea, que no existe eso de que no vuelven definitivamente de la tablet. Y pensaba que por otro lado el acceso es muy desigual. También hay una idealización de un niño que tiene tablet, que está un montón con la tecnología. Yo ahora vivo en un pueblo que no es un pueblo muy lejano de acá, pero que ya les digo que casi ningún chico tiene tablet, es más, no tienen red en la casa, gracias si tienen celular, en eso juegan, en el celular de la madre, y la verdad que el acceso es muy fragmentario y hay un problema mayor, y es que llegan a lo peor de los videojuegos o a lo peor del juego del celular, ¿no? A lo más comercial, porque es una llegada. Y son muy pocos los chicos que tienen por ahí PlayStation. Y me imagino si eso pasa a 500 kilómetros de acá, no quiero pensar, ¿no?, en Chaco, Formosa, Jujuy. Entonces también pensar en ese niño súper tecnologizado es una construcción urbana, clase media, que tenemos a veces para pensar la infancia. Sí, y yo agrego que esto de hablar, de pensar, ¿no?, en los destinatarios siempre urbanos,
también nos puede llevar a reflexiones del tipo, los chicos que están más fascinados con la tecnología tienen padres que están fascinados por la tecnología. Porque los chicos muchas veces miran, muchas veces, digo, están observándonos todo el tiempo, ¿no? Y están observando qué admiramos nosotros. A veces es tecnología que no sabemos manejar y ellos ponen un ímpetu enorme en lograr manejarla y están buscando algo con eso, ¿no? No están buscando aislarse, sino en todo caso que nosotros los querramos un poco más. Digo esto porque cuando el adulto queda totalmente, es lo que no pasa en un pueblo, ¿no? Digo, cuando el adulto queda totalmente dominado por la pantalla, es absurdo escucharlo decir que no juegue con la pantalla y vos no levantás la vista de tu celular, ¿no? Y cuando el chico ve que vos estás mirando eso, después ve de qué forma puede acceder a eso que es tu elemento de adoración. Y bueno, accede a través de los juegos o de YouTube, qué sé yo, de cualquier cosa. Pasar tiempo con ese elemento con el cual vos pasás tanto tiempo, para él se pone como un objetivo muy, muy importante. Y después otra cosa, esto de que decías, Dolores, de que a veces la gente se acerca con temor a estas nuevas cosas, es algo histórico, ¿no? El tema de la grieta, la división entre los que se acercan con temor y los que lo adaptan sin temor, con felicidad. Está el libro este de Eco, de Apocalípticos e Integrados. Parece que o te pones de un lado o del otro, sin entrar en lo sociológico o en la discusión que entabla desde la semiología Eco. Yo lo digo desde el marketing. Como están esos dos, vos tenés oportunidad en los dos lados. Cuando nosotros empezamos a trabajar con Rusty en 2006, en la investigación de mercado decía que los padres compradores de Rusty querían sacar a los chicos de la pantalla. Bueno, listo, ahí hay una oportunidad. O sea, ese temor te está generando oportunidades. Suena como súper mercantilista lo que estoy diciendo, pero me planteo que a veces el diseño no tiene que llegar a revolucionar o a cambiar la cabeza, sino a observar cómo poder satisfacer las expectativas que ya están ahí. A mí me choca cuando, no sé si es el diseño, pensemos el diseño como una situación muy amplia, ¿no? Pero ¿cuántas veces se pensó, bueno, para transformar el mundo me la voy a agarrar con los chicos? ¿No? El siglo de la infancia se escribió. Y parecía que, bueno, en el siglo XX va a ser mucho mejor porque los agarramos a los chicos y los transformamos en algo preferible. ¿Qué sé yo? Si ese es el objetivo del diseño, ¿con qué autoridad, no? Decir, bueno, ¿qué sería preferible? Y sería preferible que jueguen así, así, así. Bueno, listo, entonces diseñamos a los chicos, diseñamos la nueva generación del mundo. Es raro. Digo, en principio también podrías estar respetando sus expectativas o respetando a esos que tienen miedo de la tecnología y dales algo. Y a los que están muy adaptados, dales algo. Y responder de esa manera tal vez es menos transformador, pero bueno, también es parte del diseño. No, bueno, yo tengo más utopías. Vengo de la pedagogía es una utopía. Es imposible. No, digo, vengo de la pedagogía es una utopía, ¿no? Es imposible pensar prosaicamente desde la pedagogía porque la educación es una apuesta que sí coincido con él en algo, una apuesta que no sabemos qué resultado va a dar, porque si sabemos qué resultado va a dar es medio fascista esa educación. O sea que uno oferta, pero oferta desde un lugar de confianza en la humanidad, ¿no? La pedagogía confía en la humanidad, si no, no vas a dar clases, no generas proyectos educativos, no haces nada, si pensás que ya la humanidad está. Entonces, en ese sentido, obviamente, la pedagogía tiene una mirada mucho más utópica que por ahí una pragmática que implica, bueno, tengo que sostener una empresa con 200 empleados, yo lo puedo comprender eso. Pero en realidad ahí es donde se juega esta dificultad, ¿no? Porque desde la pedagogía sí habría que pensar cómo, qué aportes o para qué se pone un juguete en un juego. ¿Para qué pongo un juguete en un aula? ¿Para qué pongo un juguete en un grupo de niños? ¿Para qué? ¿Con qué sentido lo pongo? Porque ¿con qué valores va a tener? Más allá de que obviamente los chicos después van a hacer
otra cosa, posiblemente con lo que yo ponga, ¿no? Porque yo precisamente en el juego no sé cuál va a ser el resultado, pero como adulto de esta sociedad yo pienso en eso. Digo, bueno, ¿qué conviene? ¿Qué vale la pena poner para jugar? Porque si no, bueno, también les compro y les doy revólveres, ¿no? En el Museo del Juguete vi una crítica muy grande porque teníamos exhibidos juguetes bélicos. Y bueno, era lógico porque los juguetes bélicos existen y el museo daba cuenta de esa existencia. Y había y entonces venían, bueno, pero ¿cómo es? Bueno, una cosa es mostrar que eso existe y otra cosa es repartir revólveres de juguete para jugar en el ámbito de un museo de niños. Eso para mí habla de qué soy capaz de hacer y qué no. O sea, dar cuenta históricamente de que algo existe es una cosa. Ahora, después si un chico agarra un palo y juega que es una escopeta, está muy bien, pero forma parte del mundo simbólico de ese chico. Distinto es si yo reparto revólveres de juguete, pero bueno, otros pueden pensar que está bien. Entonces, me parece que ahí hay una discusión sobre la crianza y la educación que no se salda fácil, porque hay muchísima ideología y perspectivas y miradas desde muchas disciplinas, y que es como siempre está vigente esa discusión, nunca se termina, por decirlo así. No digo. Sí, me voy a ir corriendo. No, sí, estoy de acuerdo, pero es difícil que a ver, desde distintas disciplinas hay como posturas bien estudiadas y bien tomadas. El diseñador a veces hace las cosas de forma intuitiva, ¿no? Y nos ponemos hipermoralistas o súper sociales. Decimos, bueno, voy a vender papel higiénico, pero tiene una carga social por esto y por otro. Yo no sé si ahí también vas a meter lo social. O sea, puede ser, pero en todo caso hay que hacerlo con poca ingenuidad. Habría que hacerlo apoyándonos en alguien que nos esté respaldando para eso, sobre todo si estamos actuando desde un museo, como decía Daniela. Y digo, hay momentos e instancias para todo. Yo a veces me pregunto si no son los utópicos los que están tan críticos con el mundo. Digo, porque si no, hay que transformar el mundo, como si el mundo fuera una porquería que hay que modificar. Y el diseño tiene eso, porque el diseño fue creado para eso. Básicamente, el pensamiento moderno tiene esa postura de, bueno, ahora vamos a levantar esa base, ese mínimo que tiene la población y lo ponemos en otro lugar gracias a la potencia de la industria. Lo podemos hacer, sí. Bien, también hay que ver en qué momento, cuando estás operando con quién, con qué, digamos, quién te contrató. O sea, ¿es el momento cuando te contrató esta persona para levantar la base? No sé. Pero es como para pensar, para hacer justamente usar criterio para ese tipo de cosas. Tengo un ejemplo. No sé si conocen ese libro Catálogo de juguetes de una italiana, Pertignani. Ella ahí es un libro del año 60 y pico, pero se editó en Argentina en el 2010. Y ella hace un análisis muy interesante de Barbie ahí, que a mí me gusta mucho, porque ella dice que en realidad cuando nació Barbie era realmente libertaria, porque Barbie era una chica libre, que viajaba, que hacía su vida, que no le preocupaba ni la familia ni nada, era bien egoísta, nada. Y era en ese momento y de esa manera un modelo alternativo al modelo femenino imperante, ¿no? Que era la maternidad, el ser dócil, no ser frívola. Bueno, Barbie no era así. Pero que después vinieron los políticamente correctos y tuvimos que hacer la Barbie de todos los colores, la Barbie embarazada, la Barbie de esto, la Barbie mamá, la Barbie que cuida a los perritos. Y que en esa, digamos, necesidad de respetar, digamos, la diversidad, en realidad lo que perdimos es a Barbie libertaria. O sea que ya ahora Barbie no es una alternativa. ¿Por qué? Porque están todas. Está la Barbie dócil, que es mamá, la Barbie que puede ser libre, bla, bla. Por lo tanto, ese ejemplo de muñeca que realmente era lo otro, se disolvió en esa operación de lo políticamente correcto. Me parece muy... Será controversial, lo podríamos discutir, pero me parece muy interesante cómo ella lo mira, porque de verdad Barbie era... Sí,
Sí, y aparte que se nota que es forzado. Yo trabajo con Mattel. ¿Vos qué haces todo? Yo trabajo con Mattel. Fui a unas charlas hace poco, a la última donde se presentaban todas las tendencias de trabajo de 2019, de Barbie y 2020. Y entonces, por ejemplo, mostraban Barbie comprometida con el medio ambiente, Barbie comprometida con las causas del empoderamiento de la mujer, y se notaba que no encajaba. Lo presentaban... ¿Cómo? Claro, era un... Claro, bueno, realmente se leía como un discurso forzado, sobre todo desde el lugar de la mujer. Bueno, no sé, lo presentó una gente de Brasil que hablaba de las niñas brasileras, que también era como todo muy raro. Bueno, pero bueno, es interesante igual verlo, analizarlo, pensarlo, que a veces pasa eso, es contraproducente. Sí. El marketing escuchando al otro, escuchando cuáles son sus expectativas y sus necesidades, no debería decir, ¿querés escuchar esto? Te lo digo. Eso no es el marketing al que me refiero. Yo me refiero a un marketing que te escucha para seguir una conversación. Vos no podés dejar de ser vos. Si Barbie dejó de ser Barbie, o si el presidente deja de ser el presidente para decir lo que le dijeron que había que decir, no está bien, no se lo vamos a creer. Vos no podés decir, quieren tal cosa, digamos que somos eso. Bueno, pero Barbie se sigue vendiendo. O sea Sí. que en términos de cierto éxito comercial, dejó de recibir críticas, que estaba exacto. todo el día Sí, en el eso es diario, cierto. y de alguna manera se acomodó, porque no sé qué hubiera pasado si seguían criticándola. O sea que hizo esa operación para poder mantenerse vigente. Pero en esa operación se mantiene vigente, pero algo enriquecedor para el mundo de la infancia, que podía ser esa muchacha libertaria en la que ahora te podías identificar y ya olvidarte de los bebés, de pronto se desapareció. Se mantiene vigente, es una multinacional que tiene un poder absoluto. Si vos vas a una pyme no le podés decir cualquier cosa y te vas a mantener vigente, pues nadie se lo cree. En realidad se sostienen con con un negocio inmenso, con un bombardeo tremendo de información que hace que, es medio contradictorio, pero seguimos adelante. La pyme pifia en eso y desaparece el producto. O sea, para mí la clave justamente que te da la investigación de mercado es que seas una persona atenta, que seas una empresa atenta. La empresa atenta es la que tiene que apoyar su innovación en eso, en lo que está pasando en el momento, en lo que está sintiendo el otro. Es como que yo apelo mucho a esto del discurso y el diálogo. Es un diálogo. Yo lanzo un producto y escucho lo que pasa con ese producto. Y no lanzo otro producto o no construyo su publicidad hasta que no escuche qué es lo que dice la gente de ese producto. Porque yo pude haber prefigurado muchas cosas, pero la imagen se construye en la cabeza del otro. Yo puedo decirle muchas cosas a mi hijo, pero lo que él está escuchando y entendiendo solamente lo sabe él. Es un mal educado. ¿Vieron esa palabra mal aprendido? Dicen, como yo lo enseñé bien, pero él aprendió mal. Bueno, eso no te lleva a nada positivo en los negocios y para mí en nada, pero bueno, en un diálogo. Si vos dijiste algo y ese mensaje no se construyó más o menos de una forma cercana a la que vos esperabas, algo vas a tener que cambiar vos. Y no te alcanza con enojarte con el otro. Toda esta vuelta es para decir, Barbie no tiene que dejar de ser Barbie, tiene que seguir siendo Barbie y estar atento al otro. Porque la palabra atento tiene algo que a mí me gusta mucho, que decía siempre mi abuela, que es cuando te regalan algo y te dicen, uy, qué atento que sos. Como que una persona atenta es esa que sabe lo que vos vas a valorar. Y está contenta de dártelo, no se transforma o no toma una postura de lo que no es para ser una persona atenta. Y las empresas tienen que estar atentas. Cuando las empresas son víctimas yo ponía como esclavas de su tecnología o sus estilos o sus formas de innovar, es un problema porque dejan de estar atentas. Los chicos se transforman, los padres se transforman, los comercios se transforman. ¿Se transforman porque avanza la tecnología o porque la coyuntura del país se modificó? Vos no podés definir precio con un país que se transforma.
Entonces tenés que modificar tu propuesta, porque tu propuesta tiene que seguir siendo persuasiva y atractiva. Y si vos decís, bueno, pero no es culpa mía, es culpa de otro, no sé qué ganás con eso, porque básicamente el que no está pudiendo dialogar y continuar dialogando sos vos. De vuelta con qué es exitoso y qué no, para mí es exitoso el que mantiene ese diálogo vigente. Ese diálogo estoy diciéndolo de forma metafórica, ¿no? Donde yo lanzo una propuesta, esa propuesta le resulta atractivo a alguien, ese alguien la incorpora, juega, la recomienda y ese otro puede ir a buscar esa propuesta. A veces los emprendimientos, como decíamos antes, los emprendedores pueden hacer cosas interesantes, pero lo ponen en el mercado, lo compran, lo recomiendan y ya se cortó, porque no existe la posibilidad de transformar eso en algo, un estilo de vida o en un negocio, básicamente, ¿no? Como lo pude hacer, produje 100, llegué a 100 personas, están encantados, pero la verdad es que yo no lo puedo sostener en el tiempo o no lo puedo producir en escala. Sí, me parece que se entiende lo que decís, pero hay como algunos casos que me despiertan dudas. Por ejemplo, juegos de construcción. En los años 70 los juegos de construcción en general se vendían unisex. Y incluso Mis Ladrillos tenía publicidad donde una niña era protagonista del juego de construcción, de la publicidad, donde en general había siempre un papá, un varón y una nena, pero incluso, o sea, se avanzó al punto de que Mis Ladrillos tenía publicidad donde la protagonista única de la publicidad era una niña. Pero después vienen los 80, 90 y de pronto dividimos los juegos de construcción en dos partes y al que es de niña le ponemos rosa, corazones violetas y toda una cosa ligada a un mundo de fantasía supuestamente femenino y a los varones los dejamos de otro lado. Y en el juego en realidad los segmentamos a esos niños, o sea, les armamos como universos de juego divididos cuando naturalmente no es necesario y por otro lado la historia nos demuestra que tampoco era necesario. O sea, nada nos demuestra que es necesario, ni la historia ni la realidad. Entonces, ahí esas empresas están siendo atentas a otra cosa, porque si atendieran el juego, se darían cuenta de que los chicos mezclan. Primero, básicamente mezclan todo para jugar, mezclan edades, mezclan objetos, mezclan colores. O sea que no necesitas una segmentación así para jugar mejor. Sí, pero bueno, voy a decir algo desde la autocrítica. Vos decís la historia dice, y quizás las empresas no miran mucho la historia. No sé si... sí, para reproducir algunas cosas sí, pero bueno, no tienen un estudio de algo tan fino como para analizar algo como en el nivel que lo estás analizando vos, de cómo el juego de construcción se divide, o por lo menos desde la experiencia que tengo yo dentro de las empresas, no hay gente formada que haga esos análisis tan profundos con los juguetes. Ojalá eso empiece a pasar y se revise la historia y se revisen un montón de cosas que tienen que ver con lo social y con el juego. A mí me parece que todavía no está pasando. Hay gente muy formada en las empresas en otras cosas, en cosas que tienen que ver más con lo comercial. Por eso quizás reproducen estereotipos de cosas que son exitosas en ventas y no desde el juego. Están formados en otra cosa. Pero me hago una pregunta relacionada a lo que estás diciendo, María. Y me pregunto si en realidad la industria no es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. La manera de pensar de la industria no es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, porque es cierto que los chicos juegan de diferentes maneras, de maneras diversas, de maneras impensadas, y es cierto que la industria no está necesitando segmentar esos juguetes pensando en que así los va a comunicar, pero también es probable que existan consumidores, porque no son usuarios, ¿no? Son consumidores que van a comprar esos juguetes que tal vez necesitan ese código para poder comprarlos. Entonces ahí lo que yo me pregunto ¿es solo la industria la que no está analizando esas situaciones o es también la sociedad la que no está, ese conjunto de personas que van a buscar esos juguetes, los que no están pensando tampoco en lo que quieren esos chicos, sino en lo que ellos piensan que necesitan o que construyen
su subjetividad. ¿Se Sí, entiende? entiendo lo que vos decís del público, pero también es lo que las empresas ofrecen. Es lo que hay para elegir. Entonces, ahora me parece que ahora sí empezó a pasar que los consumidores demandan otras cosas, ya no les gusta tanto esa separación de género, esa separación de edades. La gente empezó a cuestionar eso, pero no sé yo si es un reflejo esto la industria de la sociedad. Lo que yo sí veo es que es lo que la industria ofrece. La industria ofrece eso y bueno, la gente tiene eso y ahí está. Eso es discutible y no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que es bastante raro pedirle a las empresas que sean las transformadoras sociales. O sea, los hechos van ocurriendo en la sociedad y las empresas van atrás. Dicen, ya aceptás eso, buscás eso, bueno, lo hago. Todavía lo haces en un nivel superficial, lo hago en forma superficial. Vas más a fondo y te pones crítico con esto que estoy proponiendo, lo modifico. ¿Decían algo? Soy socióloga. Trabajo con, digamos, he sido titular acá y ahora tengo en el posgrado justamente un laboratorio transdisciplinario que vincula sujeto, moda, cultura y bueno, todo lo que es podemos decir la construcción, ¿no es cierto?, de esta subjetividad a través de la moda, que cuando llega el alumno acá la tenés que deconstruir, ¿no? Entonces me parece que ustedes todo el tiempo están hablando de los roles, ¿no es cierto?, de los diseñadores y de que tiene que ser un ecosistema, digamos, cultural para poder desarmar todo ese imaginario y a mí me parece, la pregunta que yo tenía para hacer hace ya bastante, me parece excelente el nivel de la mesa, me encanta porque me parece que atraviesa a todas las disciplinas, ¿no es cierto? Yo estoy acá porque justamente apuesto a la creatividad para desarmar y desconstruir, digamos, todas las fronteras que hay entre las disciplinas, ¿no es cierto? Y realmente el juego es siempre el recurso, ¿no? O sea, el alumno cuando viene completamente, es este niño que fue formado con estos juegos y que si no tuvo ninguna transmisión fuera del mercado, no sabe por qué está en esta facultad. Entonces vos tenés que trabajar mucho tiempo para que ese niño, que ya tiene 20 y pico de años, pueda encontrarse con algo de por qué está acá y qué es lo que va a hacer y desde dónde se va a proyectar. Y todo eso es una desconstrucción, que para mí la herramienta fue el juego, ¿no es cierto? Fue la posibilidad de descontextualizar todo, la Barbie que traen, la foto del desfile que quieren hacer. O sea, vienen con una película que no sabés lo que es demoledora. Entonces, la pregunta que yo iba, y tiene que ver con la presentación que hizo ella de los paisajes, si no estamos yendo, o si no es necesario, digamos, y lo pregunto más hacia la persona que está en el área de pedagogía, ¿no? Si el juego no está evolucionando o no es necesario, estos juegos que se piensan más como interfaces, ¿no? Yo recién preguntaba si la interfase era una interfaz digital, cuando escuché interfaces lúdicas. Y creo que el concepto de interfaz es el momento para pensar el juguete, ¿no? O sea, el juguete ya dejó de ser un objeto. O sea, me parece que son dispositivos que cuanto menos prejuiciosamente se ofrezcan, y quizás el empresario nunca lo va a entender, y no es tarea de que el empresario entienda cuál es su rol social. Habrá algunos que sí, que son muy conscientes y que tendrán una formación, ¿no? Pero pasa como en la moda, pasa como en la sustentabilidad. ¿Qué le vas a decir a un tipo? Que tiene que ser sustentable porque realmente el medio ambiente, a él lo que le importa es la rentabilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo hace para subsistir? Si toda esa ola de la sustentabilidad lo va a beneficiar y entonces va a haber un diseñador que le va a hacer ver las dos partes de la cosa, cómo él va a ganar y cómo él va a por ahí liderar un proceso de cambio dentro de su sector. Bueno, por eso tiene que ser toda una sinergia donde todos los actores trabajen colaborativamente y se hace falta de todas las disciplinas que intervienen en esa construcción de esa materialidad. Porque creo que lo que estamos atravesando en todas las áreas es un cambio en el modo de producir la materialidad y eso trae consecuencias en la construcción de las subjetividades, o sea, necesariamente. O sea, cuando vos decís, ¿es la industria la que modela o es el consumidor? No, somos todos parte de la misma Menezunda, digamos.
Porque lo que estamos atravesando es eso, me parece, ¿no? Una nueva manera de pensar todo, donde creo que el juego y los juguetes, de alguna manera, son mediadores fundamentales en este momento. Por eso me parece que los diseñadores que piensan como vos también, yo comparto mucho que a veces se pensó siempre muy desde el ego, ¿no? El diseño, pero me parece que el diseño es la disciplina contemporánea y ya está escrito por muchos autores que el diseñador es el nuevo sociólogo. Es decir, Perdón. No, igual eso iba a algo que es muy importante, que es también identificar las autoridades que la sociedad le da a las disciplinas, porque no es cierto que al diseñador se le dé demasiada autoridad. Sí, para constructor de vehículos, de comunicación, no. El vehículo que está necesitando la medicina, un montón de disciplinas, pero todavía esa autoridad no está, y me parece bien que no esté. Porque yo creo que el verdadero diseño solo es posible en la interdisciplina. O sea, a mí me pasó haber trabajado en el posgrado de comunicación con el caso de María Montessori y decía, claro, ella estaba cruzando disciplinas, por eso podía materializar un objeto con su capacidad de diseño, pero obviamente desde toda una argumentación que estaba apoyada en su teoría. Ahora, ¿quién puede decir? Yo no puedo decir cómo tiene que ser un banco en la escuela. ¿Yo quién soy para eso? ¿Quién soy para criticar los bancos hoy? Bueno, puedes decir desde lo ergonómico, mejorar esto o el otro, pero seguramente hay gente que está elaborando conocimiento al respecto y que la sociedad le da autoridad para decirnos cómo tiene que ser. Cómo tiene que ser un material médico. No lo puede decir un diseñador. Ahora, sin el diseño es muy poco probable que las cosas se implementen de forma eficiente, digamos. Entonces, nosotros junto a otros, pero a veces nos pasa que se acercan al diseñador o a esta facultad y nos dicen, bueno, queremos un elemento de juego que resuelva la deserción escolar. ¿Qué sé yo si puedo hacer eso? No, pienso, no sé si entendí, pero bien, porque fueron muchas cosas que dijiste interesantes. Como hay una idea pensé en Montessori. Montessori, además de teorías para sostener sus muebles pequeños y todo su material, tiene una idea de mundo, tiene una idea de cómo es la comunidad, cómo quiere que sea la comunidad. Por eso vuelvo a lo de la utopía, ¿no? Cuando vos decidís si este juguete va a ser así o asá, estás pensando en qué idea de comunidad vos querés proponerle a este mundo. Pienso en los diseños de hoy, ¿no? O en algunos procesos que vi más de cerca, como el proceso de ustedes, que lo discutimos bastante en su momento, ¿no? Bueno, incorporar la ecología al juguete, ¿para qué? ¿Para adorno, para venderlo? ¿O porque realmente tengo una idea de mundo? Y ese juego, además de divertirte, además de jugar, además de todo, está diciendo el mundo tendría que pensar en esto. Bueno, un juguete tiene esa capacidad, si el diseñador la tiene. Y también no se puede pedir lo mismo a una empresa ya establecida de 200 empleados o de 50 que a un pequeño productor que está buscando su nicho. ¿Por qué? Porque en un momento pasaba que los pequeños productores o emprendedores diseñaban lo mismo que estaban diseñando las grandes empresas o los pequeños productores de Jugando Construimos Ciudadanía, ¿no, Gise? O sea, que te ponían a fabricar madera y copiaban en madera los mismos juguetes que ya habían, digamos, que de alguna manera eran un fracaso. Entonces, en ese punto, uno sí tiene la posibilidad de intervenir desde el conocimiento para que haya alternativas. Estará la empresa con sus ladrillos rosados, pero también estará el pequeño productor haciendo otra cosa. Y quien está consumiendo juguetes o buscando, bueno, puede elegir entre eso, que es lo que mejor le viene. En ese sentido, por eso el juego, por otro lado, es una práctica social fundamental que valoramos mucho en teoría, pero que en las escuelas sabemos que se valora mucho en teoría, pero en la práctica se juega muy poco. O en todo caso solo se juega para algo, se juega para aprender matemáticas, se juega para... Bueno, también ahí se desprecia un poco la práctica de juego, o sea, se la valora teóricamente, pero en la práctica se la vuelve muy espuria, ¿no? Pero sí coincido en que hay una
una mirada sobre el juego en las últimas décadas muy grande, ¿no? De las distintas disciplinas que han visto en el juego un recurso para mover cosas, porque bueno, el juego es bien jugado o subversivo, bastante subversivo. Era un poco justo sobre lo que recién mencionó Daniela, que bueno, los venía escuchando y hablar del mercado, de los chicos, de si son consumistas, de si son jugadores, de los padres, de quién compra, y veía cómo iba desapareciendo la escuela, ¿no? En el espacio de juego, como espacio de juego, y que de repente en las escuelas, o sea, pasás del jardín, que es una situación de constante juego, a una escuela en donde el juego pasa a ser un tiempo libre nada más, ¿no? Y un poco, bueno, la pregunta era un poco eso, ¿qué espacio toma hoy o debería tomar el juego en las escuelas? Y quién y cómo lo piensan ahí, ¿no? Porque los chicos es como que de repente lo pierden y queda supeditado al mercado nada más. Bueno, la escuela no es una institución creada para jugar, no se creó para eso, y el juego se fue metiendo en la escuela a partir de las vanguardias y de alguna manera fue quedando, sobre todo en el nivel inicial, porque ahí sí Froebel va a proponer un tipo de juego que, si lo miramos desde la concepción de juego más contemporánea, tampoco es juego lo que propone Froebel. Pero digamos que queda como esa idea de que los niños en el nivel inicial van a jugar y en el nivel primario ya no. Pero como el juego fue visto como una estrategia bastante engañadora, digamos, para hacer que los chicos hagan cosas, ¿no? Lo hago jugando y entonces así logro, disciplinadora, digamos, diría. Eso atentó también contra el juego, porque la mayor parte de los chicos se dan cuenta que vos los estás queriendo engatusar y no se prenden tanto, ¿no? Es como las áreas de juegos tranquilos de las escuelas, ¿no? ¿Qué son los juegos tranquilos? ¿Por qué los niños deberían estar tranquilos? Y así podés seguir. Entonces, en realidad lo que termina pasando es que en la retórica escolar el juego aparece como con mucha valoración, eso lo ha investigado muchísimo Patricia Sarlé, hay mucha investigación del juego en ámbito educativo, pero que la verdad es que los chicos juegan en los resquicios. O sea, cuando están en la fila, están jugando, o sea, en todos los momentos que le van quedando entre una cosa y otra, ahí la infancia juega. ¿Cómo podría entrar de nuevo el juego de alguna forma Lo que en pasa ese es que espacio? hay en las ideas de juego, o sea, en las maneras que tenemos de concebir el juego, concebimos el juego de distintas maneras a la misma vez, nosotros mismos. Porque nosotros creemos que el juego es muy productivo, es muy bueno, y acá lo estamos diciendo, pero también podemos llegar a decir, ay, estás jugando, o ese novio tuyo juega todo el día, no es un partido muy bueno. O sea, es como que también hacemos la valoración de que si hay alguien que juega mucho, es medio sopenco, por decirlo así, ¿no? Entonces, o sea, que eso todo lo tenemos a la vez. Esas diferencias en la valoración sobre el juego. No tenemos una valoración absoluta de que el juego vale la pena, porque si la tuviéramos, dejaríamos todo y nos pondríamos a jugar. Y por otro lado, la meritocracia en la que vivimos, o sea, vivimos en una sociedad súper exigente y súper meritocrática, que ve el juego, si sirve para algo, sí, pero si no, mejor dedícate a hacer lo que tenés que hacer. Y los papás entran en las compras en eso, los padres o los adultos, porque terminan comprando el juguete que dice que el niño va a ser más inteligente, va a aprender tal cosa si juega con eso, ¿no? Si come Danonino va a crecer y si juega con eso... Entonces, ¿por qué? Y porque todo padre quiere lo mejor para su hijo. Entonces, si ese juguete lo va a volver inteligente, imagínate que se lo compras. O sea que el juego siempre está quedando por afuera de eso, ¿entendés? Y por más que decimos que nos importa, en la realidad vemos que no nos importa tanto, porque no jugamos con nuestros hijos, jugamos poco con nuestros sobrinos, y etcétera. Si realmente estuviéramos absolutamente convencidos de que el juego tiene el valor que decimos que tiene, jugaríamos en todo momento y muchísimo más. Sí, un esfuerzo
por responder a eso que preguntaba Mora, es esta tendencia de la ludificación, que para mí es bastante oportunista, porque la verdad es que, como decíamos antes, ¿no? La escuela no está hecha para jugar, y eso los chicos lo saben. Entonces, si la escuela me propone un juego, no sé si me copa demasiado, o por ahí después en el foro están solo los directores y, como decían, ¿no? No contaron eso, estaban todos los directores con los profesores mostrando sus papeles en el foro de, ¿cómo se llamaba el juego? Ultimátum, sí, con 1.700 inscriptos, que es una escuela. O sea, digo, el esfuerzo por ahí es meritorio, la verdad es que el juego es un lugar extraño para el juego, y los chicos se dan cuenta de eso. Me quedo con esto de los resquicios, ¿no? El juego se da en esos lugares donde ocurre de forma espontánea, porque no va a desaparecer nunca, pero no sé si es válido esto de una voluntad por construir una forma sistemática de meter juegos o juguetes en todos lados, porque no es del todo natural, ¿no? Y además porque el juego para mí tiene un componente que es la desobediencia, ¿no? Y justamente la escuela está hecha para obedecer. Entonces ahí ya hay una primer rispidez. Para jugar y divertirte, digamos, te pones de espaldas al mundo un poco, ¿no? Vamos a ir redondeando porque ya es tarde, así que voy a cerrar unas cuantas miradas. Me parece que hemos atravesado un poco la mirada del mercado y lo que vemos sobre lo que es, digamos, la propuesta actual del mercado, este otro sector que aparece con los emprendimientos, las artesanías, con propuestas diferentes, y ahí me interesa meterme digamos, pensar, digamos, o preguntarles cuál creen ustedes que es el aporte que puede hacer el diseño sobre esta perspectiva que estamos transitando, y cuál creen que puede ser también, ¿no?, el aporte que estamos haciendo nosotros desde este espacio del posgrado a esta construcción, si creen que hay alguna posibilidad de que podamos. Creo que la idea de esta comunidad DIJU siempre fue a buscar eso, ¿no? A juntar esfuerzos, a buscar la mayor cantidad de gente para poder transformar ciertas realidades. Bueno, ¿cómo creen ustedes que puede aportar este espacio que estamos construyendo? Yo creo que el aporte del DIJU es grande, sobre todo porque se para en este lugar de entender una complejidad. Entender el diseño de los juguetes es un lugar, cuando ella dijo el diseñador es el nuevo sociólogo, no sé si están así, pero por lo menos nosotros tuvimos que entender que el diseñador está haciendo algo que está atravesado por vínculos, por una sociedad, por un montón de cosas que tienen que ver con los chicos, con su vida cotidiana, con su familia, con la escuela. Entonces, bueno, me parece que el DIJU se para en ese lugar, de entender que existe un mercado que es complejo, que existe una industria que es muy inestable, como entendiendo ese negocio tan difícil aparte. La industria de juguetes es una industria súper castigada, y entonces también a veces se les pide mucho a los empresarios, y bueno, cuando uno realmente trabaja ahí adentro te das cuenta que, bueno, que hay cosas que son muy utópicas desde el punto de vista de la creatividad y del diseño, y que después producirlas es muy complejo, venderlas es muy complejo, sostener una empresa con empleados en este país es cada vez más difícil. Y bueno, me parece que el DIJU está entendiendo toda esa red que está formada por un montón de gente, y está entendiendo también ese lugar de todos esos chicos y esa nueva perspectiva de la infancia. Entonces, eso me parece que es súper importante, ¿no? ¿Qué les parece? Yo cierro con mi parte. Cierro con... No, por Dios. Con que el marketing suele decir que
hay que lograr llegar a ser especialista en algo y no generalista. Es discutible, pero es la visión del marketing, ¿no? El diseñador puede verse o sentirse muy generalista, como si todo el universo fuese fácil de diseñar del mismo modo, pero a mí me parece que Diju viene por lo menos a hacernos especialistas en esto, si es que la carrera se transforma por lo menos en una especialización. Pero digo, el marketing habla de ser más eficiente si sos más especialista, si lográs convencer a la gente que vos sos el adecuado para hacer eso. Y esto lo vinculo con el ego que hablamos en algún momento, apareció acá del diseñador. El ego del diseñador tiene que estar canalizado justamente no en hacer lo que a él le gusta, sino en lograr la satisfacción de que las cosas que hace sean aceptadas, sean implementadas y perduren, si querés. O sea, para nosotros es lindísimo, si somos de indumentaria o textil, ver que alguien se compró y se puso lo que nosotros diseñamos. Si sos un comunicador, ese afiche que utiliza un festival, o si sos diseñador industrial, el mobiliario que está funcionando y está respondiendo, una señalética o lo que fuese. Entonces, ahí me parece un canal interesante para buscar el ego, que sean mensajes y que sean elementos que logren incorporarse en la sociedad, y me parece que no hay nadie más adecuado para eso que un especialista. Bueno, yo ya lo dije, ¿no? Bueno, lo hemos dicho y lo hablamos mucho con Dolores siempre. Para mí es un antes y un después, la posibilidad de compartir y discrepar y tolerar esa diferencia dentro de una formación y poder sostenerla como algo positivo y entender que cada uno va a tomar decisiones en función de lo que transmitimos cada uno de los profesores. Y realmente que eso enriquece muchísimo, a mí también, digamos. Si no, armás como una quintita donde todos pensamos lo mismo y vamos para allá ¿no? Y el resto no. Bueno, este postítulo no es así, es casi un milagro eso. Y a mí me parece súper interesante y nosotros bromeamos, pero yo tengo mucho respeto por mis compañeros y sus disciplinas, a pesar de que sé que por ahí yo pienso las cosas de una manera y el otro de otra, porque creo que justamente quien va a producir un juguete, yo no voy a producir un juguete, es fácil para mí también hablar, porque yo no tengo una fábrica. Entonces, me parece que quien va a hacerlo es quien tiene que, con la mayor información que le podemos dar, y en eso creo que somos todos hiper generosos, porque realmente damos todo lo que sabemos y lo que no sabemos, que cada uno pueda usar de la mejor manera eso y ser coherente con lo que va a producir. Porque a mí me parece que hoy se mencionó, no se dijo la palabra coherencia, pero creo que entre la intuición, digamos, y la coherencia, ¿no? O sea, lo que uno busca es que quien vaya a producir un juguete sea coherente entre lo que piensa del niño, de la educación, del juego, lo que está proponiendo como juguete, cómo se juega, etc. Que haya una coherencia en todo ese proceso, que lo pueda sostener. Me parece que en ese sentido el Diju da esas herramientas, y para poder hacerlo junto esta especie de zoológico que es como en extinción, que creo que es lo que lo enriquece tanto. Bueno, esto ha sido realmente un deleite, pero para terminar, les voy a hacer una pregunta que nos hace Daniela, que les hace Daniela a todos los que llegan al Diju, que es, ¿cuál fue el primer juguete o el primer juguete que recuerdan? ¿Cómo era la pregunta exactamente? ¿El primer juguete que recuerdan? El juguete favorito es, ¿no? ¿Cuál fue su juguete favorito? No, ahí está, sí. ¿Cuál es su juguete favorito de la infancia? El que más los impactó. ¿Cómo lo recibieron? Si se los regalaron. ¿Y por qué les impactó? ¿Por qué fue favorito? No, arranco yo porque si no siempre termino yo. No sé. No sé. Recuerdo mucho una muñeca muy gigante que me regalaron cuando tenía 3 años, que por supuesto después se estropeó toda,
y que en un momento fui a comprar unas muñecas y había una igual en su caja y recordé que tenía el mismo vestido, o sea, llevaba el mismo vestido que yo recordaba y que ya no existía. Y me impactó mucho el nivel de recuerdo que yo tenía de ese objeto, ¿no? Cómo me acordaba tanto el color y veía la misma muñeca. No sé por qué, pero en realidad jugaba mucho con otros. A mí me gustaba mucho jugar con otros, con mis primos. Creo que eso, más allá de que tenía juguetes, creo que lo que más llevo es el juego compartido. ¿Estuvo bien? Yo tengo un padre médico y una madre psicóloga que no me regalaban juguetes. Me regalaban libros. Pero tenía abuelos que me regalaban juguetes, que vivían a 150 kilómetros, o sea que era muy, muy de vez en cuando, aparte estamos hablando de hace mucho tiempo, y eran súper pocos. Sí, tengo 46. Eran pocos juguetes, pero el que me impactó era una autobomba, porque mi abuelo era bombero voluntario. No iba a apagar incendios, pero era ahí de la comisión, no sé qué onda. Pero él me regaló eso y yo me acuerdo, era impresionante pensar que nosotros íbamos 2 veces por año allá y yo me encontraba con los juguetes. Era como... ¡ah! Y llegaban, por ejemplo, en Reyes o cosas así. Pero para mí los juguetes eran algo como un tesoro, una cosa súper exclusiva que en mi casa no. En mi casa había libros y también había pelotas y otras cosas, pero no juguetes. Mis viejos no, juguetes no regalaban. No vamos a hacer psicología barata. Y mirá cómo terminó. Ahora que todos los chicos tengan juguetes, que haya juguetes en todos lados. Y yo lo contiene. Yo también recuerdo más el juego con mis hermanos que con juguetes. Me es más fuerte eso en los momentos, porque después recuerdo jugar a la payana, no sé, esas cosas afuera, mucho jugar afuera, cosa que ahora lo veo bastante limitado. Igual esa pregunta a mí siempre me lleva como a pensar algo, porque cada vez que yo cuento de qué trabajo, la persona que tengo enfrente me dice, yo cuando era chico, y me hace un comentario de un juguete. Entonces yo muchas veces pienso, ¿qué van a decir los nenes que jueguen con las cosas que yo hago cuando crezcan? Qué linda reflexión. No, de verdad que es una pregunta que yo, cuando, no sé, muchos de los nenes que conozco, que tengo cerca, bueno, los de mi familia, hijos de amigos, que están más en contacto, vienen a mi casa, juegan y yo les doy los juegos que diseño, les pregunto, hablo, y otros que sé que los consumen, digo, ¿qué imagen o qué les va a quedar? Porque a todos algo nos queda muy fuerte con los juguetes. ¿Qué les va a quedar a esos chicos que juegan con los juguetes que nosotros hacemos? Lo voy a saber en algún momento, creo, cuando crezcan y charle con ellos. Pero bueno, me parece que es algo para que pensemos todos. Sí, está bueno eso, porque lo que trae, o lo que yo busco traer ahí, es esa dimensión de los juguetes que está por fuera del mercado, ¿no? Que es como lo que me toca a mí en este Diju. Y es mostrar que los juguetes ocupan un lugar en la vida de las personas, y también, y ahí ya no importa, porque yo hago un análisis muy crítico, pero ahí ya no importa, porque ahí sí lo que me gusta es una imagen de Mickey Mouse, está re bien, porque en ese punto ese juguete está cumpliendo una función muy importante de lazo familiar, de memoria. Entonces ahí esa crítica a lo mercantil del juguete hay que dejarla de lado para ver otra cosa. O sea que también en ese sentido de poder ir como enfocando el valor del juguete, no desde una postura muy rígida, sino viendo cómo eso va moviéndose y va generando una riqueza enorme en la vida, ¿no? Sí, desde esa marca o desde ese momento que generó y desde una cosa mucho más rica, me parece que se puede ver desde ahí. A eso yo me refería con esos momentos que van a quedar marcados en nosotros. Está bueno pensarlo, me parece. Sí, yo creo que es algo fundamental de nuestro rol de constructores de constructores, diseñadores de esa cultura lúdica, ¿no? ¿Qué es lo que dejamos? ¿Cuáles son esas marcas que nosotros vamos a generar?
bueno, no sé, para nosotros ha sido un placer agradecerles. Enormes felicitaciones a los autores de los proyectos. Me voy emocionada y más grande, más alta. Hoy me va a estallar el corazón de verdad. La verdad que es un enorme placer haber pasado estos meses con ustedes.